El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Recomendamos a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o un adulto responsable. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Azampas Televisión. Este espacio es concedido con base al artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, donde se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Magnificat anima mea Dominum, et exulta spiritus meus, in Deo salutare meum, quia respexit humilitate mansile sue, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes. quia fecit me magna qui potens est, et sanctum nomen eius. Un saludo muy cordial para todos los televidentes de Azampas Televisión. Bienvenidos a este espacio Parroquia Viva que este jueves 14 de septiembre llevamos a sus hogares. Gracias a este espacio en el cual se nos permite llegar a sus hogares. Un saludo muy cordial para los que están en sintonía, para quienes nos ven, especialmente a los que están enfermos, a los que están postraditos, a los que tienen alguna dificultad, pero también a aquellas familias que en medio de sus distintas tareas nos están viendo y aprovechan esta buena compañía del canal comunitario. Hoy es, como decíamos, jueves 14, llegamos en este horario a sus hogares saludándoles y también, como siempre, llevando estos mensajes que tienen que ver con su parroquia. Esta parroquia de la que usted hace parte, que está en constante actividad, que está viva, que está fortalecida por el Espíritu Santo que nos asiste siempre. Como en cada espacio yo procuro aprovechar este ratico primero pues para expresar, para contar la vida de un santo, algún acontecimiento eclesial en primer lugar, en segundo lugar para escuchar la palabra de Dios y de manera especial en este mes de la Biblia en el que queremos motivar a todos nuestros cristianos, a todas las personas que tienen una vida espiritual, que quieren fortalecerla a través de la palabra de Dios, en donde encontramos ese mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y finalmente, pues recordarles algunos elementos que tienen que ver con la actividad parroquial, con las propuestas evangelizadoras que queremos presentarles y que son muy importantes en su realización, la participación de todos y cada uno de ustedes. Empecemos pues recordando, diciendo que, por ejemplo, en este jueves 14 de septiembre, aquí particularmente en Colombia, se celebra la fiesta del Señor de los Milagros de Buga, que por estos días han estado en su novena y que pues para muchos de nosotros tiene una gran significación. La fiesta del Señor de los Milagros en este país es una fiesta muy importante. En otros países este día se celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, pero nosotros la celebramos en mayo. Colombia por tradición es el 3 de mayo, al igual que otras devociones de gran arraigo en nuestro país, como la Virgen de Chiquinquirá. La historia del Señor de los Milagros se remonta a la época de la colonia.
La tradición cuenta que un indígena estaba lavando la ropa en el río Guadalajara, allá en el municipio de Buga, Valle, para poder comprar con los jornales una nueva imagencita del Señor. Un día, al ver que un vecino iba a la cárcel por una deuda que no había podido pagar, pues él decidió cubrir la deuda del hombre para que lo dejaran libre. En otra ocasión, la indígena estaba en el río haciendo su labor de lavandería y vio en un momento inesperado un objeto brillante que bajaba por el río y se encontró que era un crucifijo que luego llevó a su casa y puso en medio de un altar. Al día siguiente, cuando se despertó, descubrió que la imagen había aumentado de tamaño. Tampoco después, por la devoción a la imagen y la multitud de milagros que se fueron suscitando, se decidió construir una ermita que fue destruida por un terremoto. La basílica actual fue inaugurada en 1907 y el Papa Pío XI le otorgó el título de Basílica Menor en el año 1937. Esta es una ocasión perfecta para recordar que quien hace los milagros no es la imagen de madera y yeso, que no tiene ningún poder mágico o sobrenatural. El que hace los milagros es nuestro Señor Jesucristo, cuya santísima pasión y muerte recordamos cuando veneramos su sagrada imagen. A Jesús crucificado le presentamos nuestros males físicos y espirituales para resucitar con Él. Así que en este día hay fiesta en Buga. Imagínense ustedes la cantidad de peregrinos que por estos días están yendo a la Basílica del Señor de los Milagros. Aquí en varias parroquias, de hecho en la capilla de la Florida tenemos también la imagen del Señor de los Milagros de Buga, dado que el señor obispo, Monseñor Noel Londoño Buitrago, es redentorista y a los redentoristas se les ha encargado la custodia de este santuario aquí en Colombia. Así que nos unimos a esa fiesta, nos alegramos con ellos y pedimos al Señor de los Milagros que a cada quien nos conceda lo que más necesitamos espiritualmente, es decir, que nos regale el Espíritu Santo para que podamos descubrir cuál es la voluntad de Dios. El otro elemento que estamos exaltando en este mes de septiembre, al margen también del tema de la amistad que llena un poco el espacio en estos días y que está bien valorar el cariño y el afecto que podemos dar y recibir de otras personas. Eso es bonito y está bien festejarlo, pero para nosotros tiene gran importancia el tema de la Biblia, la palabra de Dios, y es que la Sagrada Escritura tiene un papel muy importante en la vida de cada creyente, no solamente como un libro que tenemos en nuestras casas, tal vez adornado y en un lugar importante. Eso está muy bien, y algunas personas de hecho han hecho una inversión importante, tienen unas hermosas Biblias doradas con páginas gruesas, con figuras e imágenes muy bonitas. Está bien, pero a propósito no es tan fácil leerla, hay que tener una tril especial para leerla. Lo mejor es tener una Biblia digna, no muy grande, que podamos pasar las páginas, que podamos estar cómodos, tranquilos, poder pasar las páginas para leer los libros, los capítulos, los versículos, para poder escuchar la voz de Dios que nos habla a través de este libro sagrado. Y ojalá pudiéramos subrayar como esos mensajes que más nos llaman la atención. Nos enseña la Iglesia que este mes de septiembre es conocido como el mes de la Biblia, y precisamente porque el día 30 de septiembre celebramos la fiesta de un santo muy importante. Se trata de San Jerónimo.
presbítero y doctor de la Iglesia, este santo dedicó su vida a la lectura en primer lugar, a la meditación y a la investigación y traducción de la Sagrada Biblia a finales del siglo IV, o sea, hace muchos años, y comienzos del siglo V. Fue San Jerónimo el que sirvió fiel y de una manera muy capaz. Trabajó por la palabra de Dios, luchó incansablemente por hacerla cada vez más comprensible por sus hermanos, y para ello ese santo, San Jerónimo, se preparó con rigurosidad, es decir, estudió, meditó, como hemos dicho, investigó y logró hacer una traducción que finalmente es la que ha llegado a nuestras manos. El Papa Francisco, en su carta apostólica Scripturae Sacrae Affectus, en el 16º centenario de la muerte de San Jerónimo, exalta el papel y la importancia que tuvo este santo en la traducción muy fiel de la palabra de Dios. A comienzos del siglo XXI, la Iglesia de América Latina y del Caribe se ha planteado directamente la necesidad de proponer a los fieles la palabra de Dios como don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de auténtica conversión y de renovada comunión y solidaridad. Lo dice el documento de Aparecida, que resultó como fruto de esa conferencia de los obispos aquí en América Latina. Este reto se propone porque la Biblia, escrita por inspiración del Espíritu Santo, contiene la palabra de Dios. En cada verso, en cada capítulo, está allí impresa la palabra de Dios que vale la pena meditar. Por tanto, es el libro más importante que el ser humano puede tener. Es el libro más importante que el ser humano puede leer, estudiar y meditar. Y ahora la tenemos en nuestra propia lengua, porque ha sido escrita en todos los idiomas y de una manera muy cercana a Biblia para los niños, Biblia para los jóvenes, Biblia de estudio, Biblia de Jerusalén, todas ellas aprobadas por la Iglesia Católica. Tenemos que decir que a veces nos llegan ediciones que regalan en un papel como rojo, una pasta negra. Siempre ha sido como esa característica de la Biblia protestante, evangélica. ¿Por qué? Porque son ediciones que hacen para regalar, la patrocinan los gringos, pues, los norteamericanos, para que la gente pues tenga, pero son versiones de pronto de los evangelios o de algunas cartas editadas según sus criterios, donde aparece mucho la palabra Jehová, donde aparecen mucho palabras como amañadas, textos cambiados que pues no son coherentes con el canon romano y con la Biblia católica que aprueban los obispos y que podemos meditar. Es importante también recordar que antes del Concilio Vaticano II, la posesión y lectura de la Biblia era un privilegio de unos pocos. Incluso se desaconsejaba su lectura. Pero desde entonces, desde el Concilio Vaticano, se puso en evidencia la necesidad de que todos los fieles se familiaricen con la Sagrada Escritura y que se dejen impregnar por ese espíritu, pues la palabra de Dios es el alma, es el fundamento de la teología, de la predicación, de la catequesis, de toda la instrucción divina. Lo dice la Iglesia en la Dei Verbum.
En nuestras comunidades eclesiales, septiembre es un tiempo propicio en el que cada bautizado está invitado a acercarse a la Biblia cada vez con mayor entusiasmo y de una manera auténtica, deseando comprometerse cada vez más mediante esa lectura atenta y asidua y ese estudio profundo que debemos hacer. La palabra de Dios está presente en la vida y misión de la Iglesia. En efecto, mediante la celebración y vivencia cotidiana de los sacramentos, cada creyente, y no solamente los sacerdotes y consagrados, se constituyen en discípulos y misioneros que, además de anunciar la palabra de Dios, aspiran a nutrirse con ella. Este anhelo ya lo planteaba San Jerónimo cuando afirmaba, diciendo: ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará, que sea para ti como tus collares y tus pendientes. Actualmente el Papa Francisco ha resaltado la importancia de los escritos sagrados mediante la institución del Domingo de la Palabra de Dios, que a partir del 2020 se celebra solemnemente el tercer domingo del tiempo ordinario. El Papa nos enseña, de acuerdo con el espíritu del Concilio Vaticano II, que la Biblia no es privilegio de unos pocos en la Iglesia, sino que le pertenece a todo el pueblo del Señor, que al escucharlo pasa de la dispersión y la división a la unidad. La palabra de Dios une a los creyentes y los convierte en un solo pueblo, decía el Papa en su carta apostólica a Peruit Ilis, con la cual inaugura este domingo de la Biblia. Así que los invito, queridos amigos, ustedes que pueden tener un poco de tiempo en la tarde, en la noche, a veces como que nos preocupan los problemas, tome la palabra de Dios, abra el libro de los Evangelios, cualquiera de ellos, y lea uno de esos pasajes, lea la vida del Señor, lea la pasión del Señor, lea donde dice la muerte y resurrección del Señor, lea aquello que nos cuenta acerca de la ascensión del Señor, o si ya lo ha leído, lea el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se nos narra cómo era la iglesia primitiva, lea las cartas de San Pablo, que son un tema maravilloso, en donde uno se engolosina leyendo esas, dijéramos, aventuras épicas que tuvo el apóstol para llevar el mensaje a esas comunidades que él había visitado. Así que leamos la Sagrada Biblia, no nos quedemos solamente con el Salmo 91 o con el Apocalipsis para meterle miedo a los muchachos para que vengan a misa. No, leamos los textos que nos hablan de nuestro Señor, leamos todos los salmos en donde encontramos estas bellísimas oraciones, leamos el libro de la sabiduría y todos aquellos libros que nos cuentan cómo Dios acompañó a su pueblo a lo largo de la historia y nos sigue acompañando a todos nosotros. Así que la invitación es a que valoremos la palabra de Dios, a que leamos sin buscar cosas raras. Yo tengo que decir que muchas de estas personas que leen la Biblia lamentablemente están en grupos protestantes donde les hacen aprender algunos versos aislados de todo el contexto para acomodarlos a sus ideologías, a lo que ellos enseñan. Y a ellos les tenemos que decir un verso que en Centroamérica es muy común, porque lamentablemente allí hay muchos grupos que dividen, muchos grupos, muchas sectas, muchas religiones que enseñan cantidad de cosas raras sin tener fundamentos, sin haber estudiado, sin haberse preparado. Allá le enseñan a los católicos esta frase y dice: un católico ignorante es un futuro protestante. Un católico que ignora la doctrina de la Iglesia va a terminar siendo un protestante. Y dicen también una frase muy llamativa, y es la siguiente: un texto
sin contexto es un pretexto. Tomar un texto aislado de la palabra de Dios se convierte en un pretexto para hablar mal de la iglesia, para hablar mal de la Virgen, para hablar mal de los sacramentos, para hablar mal de los católicos, etc. Un texto sin contexto es un pretexto. Yo no puedo tomar frases arrancadas de la Biblia para decir lo que a mí me dé la gana. Tengo que ser muy respetuoso del contexto, cómo fue escrito y en qué circunstancias fue escrita la palabra de Dios. Eso se llama sit leben, es una expresión con la cual el autor, los estudiosos de la teología bíblica entienden que cada texto está escrito en un contexto y está unido a otros contextos que nos ofrece la palabra de Dios. Finalmente quiero proponer, hablando de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios que hoy precisamente se lee en cada Eucaristía. En este día, jueves 14 de septiembre, la palabra de Dios nos ofrece varios textos, pero yo quiero compartir con ustedes aquí rápidamente el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. Este texto lo van a poder seguir ustedes en su pantalla, yo lo voy a leer como se proclama en la palabra de Dios y rápidamente vamos a dar una lucecita acerca de ese texto que nos ofrece la liturgia en este día. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten, pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Qué texto tan bonito el que nos ofrece el Evangelio para este jueves. Qué consejos el que nos da el Señor. Vale la pena escucharlos, vale la pena meditar y conservar esto en el corazón. La palabra de Dios en este día nos invita a todos a que veamos la oportunidad que nos da el Señor de ser humanos. Dios nos invita a preguntarnos en este día de qué estamos revestidos. No nos hemos colocado en el vestido de la indiferencia, o tal vez nos hemos podido revestir de esa gracia de Dios que nos da el perdón. ¿Cuántos tenemos puesto el vestido del amor? En el Evangelio Jesús nos dice: hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian.
De lo contrario, no hay mérito alguno. Valdría la pena que revisáramos en este día nuestra vida y nos preguntáramos de qué estamos revestidos, de amor o tal vez de venganza, de buen trato para los demás o tal vez de odio. El bien que estamos haciendo en esta obra de Dios, cuando leemos la palabra o cuando oramos al asistir a la Eucaristía, se tiene que traducir en obras y no es simplemente en palabras vacías, es a lo que nos está invitando el Señor en esta palabra de la que podemos meditar tantas cosas. Que a ejemplo de la Virgen María podamos pagar ante el mal con bien, ante la acechanza con el perdón y la compasión. Que logremos amar de una manera incondicional como lo hizo la Santísima Virgen, siendo generosos, siendo compasivos y bondadosos en cada momento de nuestra vida. Esos son algunos elementos que encontramos en la palabra de Dios de este jueves. Para culminar, recordar que estamos en el mes de la Biblia, recordar que vale la pena no solamente tenerla, sino leerla en nuestro hogar. Por estos días queremos saludar a las personas que están llegando a nuestro municipio en busca de trabajo, en busca de una oportunidad para vivir. Que nosotros con nuestra acogida, con nuestra cordialidad, con nuestra urbanidad, apoyemos a esas personas como podamos y que por lo menos pues al ser anfitriones lo hagamos de la mejor manera. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir intensamente cada día. Aprovecho la oportunidad para invitarles a la Eucaristía, especialmente a los niños, los domingos a las 4 y a los jóvenes los domingos a las 7 de la noche. Que pasemos por el despacho para apuntar las intenciones de la Santa Misa con tiempo para poder atender su solicitud. Y también invitarlos a que participemos en los retiros que Emaús está programando para este mes. Ahorita, la próxima semana, para caballeros y al final del mes para jóvenes. Vale la pena esta experiencia, esta oportunidad. Pase por el despacho, ahí le daremos más información y seguramente usted quedará con el deseo de participar de esta buena experiencia. Sigan con la buena programación del canal comunitario de Zampas Televisión. Quiero agradecer de todo corazón al personal administrativo, a los técnicos y al personal que nos acompaña para llegar con este mensaje a sus hogares. Que tengan un excelente día, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Magnifica anima mea Dominum. Et exulta in spiritus meus, in Deus salutari meum, Quia respexit humilitatem mansile sue, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes.